Estamos de vuelta con nuestro bloque Bienestar aquí en CNN Chile Radio. Nos acompaña Macarena Morales. ¿Cómo estás, Maca? ¿Qué tal? Bien, Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿todo bien? Qué bueno, me alegro. Pues yo vengo a conversar sobre temas de salud, que es lo que siempre caracteriza este espacio, porque queremos poner el foco siempre en la medicina de prevención. Vamos a hablar de los accidentes cerebrovascular. Fíjate que esta semana fue el Día Mundial que busca crear conciencia en torno a esta patología, que es una de las principales causas de muerte. Bien hemos explicado en este espacio en algunas oportunidades que las principales causas de muerte en Chile y en buena parte del mundo son las enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Sí. Donde las cardiovasculares son las primeras de ellas y por supuesto donde también se enmarca el ataque o el accidente cerebrovascular. También el ACV, que así se le conoce, es la primera causa de discapacidad en adultos en Chile y es, ya lo decía, una de las principales causas de muerte. Sin embargo, el poder actuar a tiempo puede cambiar el pronóstico de esta historia una vez que ya tenemos el accidente cerebrovascular. Vamos a conversar también cuáles son aquellos factores modificables que nosotros podemos incorporar a nuestro estilo de vida para, si es que no tenemos una condición genética, también evitar el desenlace de uno de ellos. Les decía que en Chile la ACV es la segunda causa de mortalidad, solo después de las enfermedades isquémicas del corazón. Por lo tanto, es importante informarnos y entender sobre ella. El ACV es una emergencia médica que ocurre justamente cuando el flujo de sangre de una parte del cerebro se detiene, ya sea porque se bloquea, en este caso, un vaso sanguíneo o porque se rompe y hay una hemorragia o un coágulo, ¿cierto? Algo que empieza a tapar estas arterias, lo mismo que pasa en distintas arterias con el trombo, pero que pasa en este caso en el cerebro. Claro. Fuimos a preguntarle específicamente a los especialistas, quienes más saben, qué es justamente el ACV y por qué es tan importante hablar sobre esto. Aquí les dejo la declaración de Raúl Juliet, el neurólogo del Instituto Chileno de Neurología. De alguna u otra manera, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro los síntomas de presentación de esto. Son síntomas que nosotros llamamos ictales o que se instalan en segundos, como por ejemplo alteraciones del habla, alteraciones verbales o afasia en que el paciente no puede emitir lenguaje. En segundo lugar, siempre tenemos que tener claro las alteraciones motoras, faciales, ¿no es cierto?, en la mano o en la pierna, en donde hay una debilidad evidente que antes no se constataba. Alteraciones en el campo visual, dejo de ver mucho más allá de lo que yo estaba acostumbrado, eso nos debe hacer acudir a un servicio de urgencia. Y de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, esto sumado, por ejemplo, con el desequilibrio, hace que de alguna u otra forma yo deba consultar precozmente en un servicio de urgencia. Bien, pues ahí lo decía la atención temprana y oportuna es clave. ¿Sabes por qué? Porque hasta 2 millones de neuronas mueren cada minuto durante un ACV, y lo que aumenta el riesgo de daño cerebral permanente e incluso la muerte. Por eso es que también es una de las mayores causas de discapacidad entre los adultos. Por lo tanto, el tiempo es crítico. Mientras antes la consulta, más efectivo sea el tratamiento. Entonces, ante cualquier, no sé si escuchabas al doctor, decía dificultad del habla, cualquier problema de movilidad, la verdad es que más vale consultar de más que de menos. Hay señales de aviso, digamos, ¿no? Y hay que estar atentos a esas señales para actuar rápido. Pero también hay patologías silenciosas o hay ciertas características silenciosas que nos pueden ayudar a desencadenar una ACV y que se pesquisan con algo que nosotros reforzamos constantemente, que tiene que ver con la consulta preventiva de salud. Claro. El decir, encontrar aquellas patologías de base que el día de mañana puedan desencadenar una ACV también parece algo clave, y eso es la consulta y el chequeo permanente. Ahora bien, ayer conversaba con un doctor porque le dije, ¿sabes qué? Yo necesito entender cuánto impacta el estilo de vida, cuánto impactan los factores ambientales en esto, y me daba una explicación bien razonable. Me decía, mira, lo mismo que nosotros, de la misma manera que nosotros cuidamos el corazón, tenemos que cuidar el cerebro. Hay factores que son modificables y factores que no son modificables. Hay factores de riesgo, por ejemplo, la edad. Envejecer en este espacio es siempre un privilegio, pero también trae algunas consecuencias y deterioros para la salud. ¿Es un factor modificable? Por supuesto que no. Quienes vamos envejeciendo tenemos el privilegio de hasta el día poder hacerlo. Hay otros factores que sí son modificables: el sedentarismo, la dieta y por ejemplo, y que es crítico, es el consumo de tabaco. Aquí no hay 0 a 1, no hay 0 a 1. El tabaquismo sabemos que no solo provoca más de 20 tipos de cánceres, también es precursor de muchas de las enfermedades no transmisibles. ¿Es un factor modificable?
Es un factor modificable. Justamente también aquellos donde nosotros sí podemos tener cierto control. Aquellos que no son modificables, se los decía, la dieta, las condiciones genéticas, pero nosotros sí podemos hacer cosas. Fumar, el alcohol, la alimentación, el sedentarismo, porque el sedentarismo, evitar el sedentarismo, hacer actividad física mejora nuestro flujo cerebral y eso también puede ayudar a evitar los ACV. Y se repiten en relación a otras enfermedades también. Muy asociadas a no transmisibles, ¿no? Exactamente, diabetes tipo 2, claro. Alguna de ellas. Muchas veces tenemos condiciones, pero también podemos ayudar con el estilo de vida. Y el chequeo preventivo para poder detectar alguna arritmia que nos pueda desencadenar el día de mañana una ACV es clave. Y el mensaje fundamental es, por supuesto, la prevención. Yo les decía al inicio de esto, y nos amarramos de la ciencia y de la medicina para entender ¿qué es lo que le pasa a nuestro organismo cuando nos enfrentamos a una ACV? Se los dejo en voz del doctor Víctor Hernández, neurocirujano de la Clínica Las Condes. Bueno, es súper importante porque es una enfermedad que es la principal causa de discapacidad en adultos. Para que se hagan una idea, en los últimos trabajos se ha hablado de que cada 15 minutos ocurre un accidente cerebrovascular en Chile. O sea, son aproximadamente 35.000 casos al año, por lo tanto es una enfermedad muy compleja. ¿Y en qué consta? Existen dos tipos de accidente cerebrovascular. Lo más frecuente, que es aproximadamente un 85%, es el accidente cerebrovascular isquémico, que es donde un vaso arterial se obstruye. El otro tipo, que aproximadamente un 15%, es el accidente cerebrovascular hemorrágico, donde un vaso arterial se rompe y esa ruptura causa un sangrado cerebral. Y esa hemorragia cerebral, que es ese sangrado en el cerebro, causa ciertos déficits que pueden ser permanentes. Bien, pues ahí estaba entonces la explicación de cuáles son los más prevalentes, los más frecuentes, pero lo cierto es que ¿qué tenemos que hacer nosotros, como siempre, para impactar a nuestra salud de forma orgánica? Es mejorar aquellos hábitos que nos pueden ayudar a tener una mejor vida, una mejor salud, evitar el sedentarismo, el consumir alimentos que vengan de una dieta más real. Todos sabemos lo que nos hace bien y lo que no nos hace tan bien. Por supuesto, el tabaco, disminuir el consumo de alcohol, parecen ser algunas medidas que nosotros podemos manejar de forma crítica. No olvidar, hasta 2 millones de neuronas mueren cada minuto durante una ACV, así que ante la sospecha, consulta inmediata, el tiempo es crítico. Claro, no es solo entonces el riesgo fatal, ¿no? Que es el peor escenario, sino también el riesgo de que uno pueda quedar con secuelas asociadas a ese ACV ¿alguna o con discapacidad? Daño, claro, de daños permanentes. Exactamente, por lo tanto, atender estos síntomas, que si tengo, por ejemplo, alguna dificultad en la boca, me está costando hablar, alguna dificultad en la movilidad, no dudar, asistir rápidamente, porque el tiempo es crítico, la ventana de 3 a 5 horas es vital. Es vital una vez que aparecen los síntomas. Así que eso es clave. El 29 de octubre, justamente el día de ayer, es el día que se busca hablar sobre este tema, sobre los accidentes cerebrovascular. Es una de las principales causas de muerte en Chile y el mundo y la principal causa de discapacidad en personas adultas. Por lo tanto, atender al llamado del cuerpo es fundamental. Acudir a un recinto médico si es que tiene la sospecha. Mire, aunque después no sea nada, es mejor eso. Y por otro lado, hacerse chequeos preventivos, porque me explicaba muy bien ayer un doctor que hay ciertas patologías de base que son silenciosas, algún tipo de arritmia, por ejemplo, que si yo no voy a una consulta solamente para hacerme un chequeo, yo no puedo saber si lo tengo. Sí. Pero si lo tengo tratamiento para esa arritmia, y si tengo tratamiento para esa arritmia, puedo evitar a futuro el accidente cerebrovascular. Bueno, y ahí los chequeos preventivos son también muy importantes. Es fundamental para saber cómo está funcionando por completo, para evitar que ninguna de nuestras arterias se tape. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer desde el estilo de vida, sabemos también qué es lo que hay que hacer en el caso de alguna emergencia para poder de alguna manera ayudar a disminuir estas cifras de estas enfermedades no transmisibles que son la primera causa de muerte en Chile y el mundo, y de discapacidad en adulto en el caso del ACV. Y en nuestro bloque Bienestar